cambios en convulsiones, a veces las personas no saben cómo actuar, cómo reaccionar cuando una persona convulsiona y se puede ver o escuchar frases como estas de ábrale la boca, sosténgalo, póngale un pañuelo en los dientes, no deje que se golpee. Y en la charla del día de hoy vamos a ir viendo qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer cuando una persona convulsiona. Ya ustedes de aquí van a salir con el conocimiento necesario para poder ayudar a una persona cuando convulsiona. ¿Qué son las convulsiones? Y coloco esto porque es muy importante. Una convulsión no es lo mismo que epilepsia. Epilepsia es una enfermedad en la cual se presentan convulsiones, pero el motivo o la razón por la cual una persona convulsiona puede ser diferente. Más adelante vamos a ver cuáles son esas causas. ¿Qué puede llevar a que una persona convulsione? La epilepsia es solamente una de esas causas, pero no es la única causa. Entonces, una convulsión no es lo mismo que epilepsia. Las personas que tienen epilepsia pueden convulsionar, pero no quiere decir que toda convulsión sea o venga de una persona que tiene esta enfermedad. Las convulsiones, entonces, son episodios caracterizados por descargas anormales o excesivas en ciertos lugares del cerebro. Más adelante vamos a ver un dibujito que nos va a dejar esto más claro. Pueden clasificarse de diferentes maneras. Y acá retomo nuevamente, una convulsión no es sinónimo de epilepsia. Ese es el dibujito del que les hablé. Existen tipos diferentes de convulsiones. Hay una convulsión que es la que las personas ven más o incluso puede llevar a que se asusten más, que son convulsiones que se llaman tónico-clónicas y ustedes básicamente lo que van a ver es que la persona se mueve mucho, ¿verdad? Entonces, la persona se mueve mucho y hace diferentes movimientos. Entonces, esa es una convulsión tónico-clónica. También esta tónico-clónica forma parte de las que se llaman las convulsiones generalizadas. Generalizadas porque resulta ser que si vemos el dibujito del cerebro, el cerebro está compuesto por dos partes, un hemisferio izquierdo, ¿verdad? Que es acá, y un hemisferio derecho. Cuando una convulsión ocurre, la descarga eléctrica en ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, es decir, en todo el cerebro, se llama convulsión generalizada. Y hay diferentes tipos. Mientras que si la convulsión ocurre solamente en un hemisferio, digamos acá el hemisferio izquierdo, entonces la convulsión se llama parcial o focal. Esto al final, ¿por qué se los comento? Porque vamos a ver un videíto en el que yo les voy a ir comentando un poco y van a ver las diferencias de cómo se ve una convulsión general y cómo se ve una convulsión parcial. No todas las convulsiones son iguales. Las parciales, existe la alteración en un hemisferio nada más. Las generalizadas son en ambos hemisferios. E incluso en la parte física se ve diferente. Vean que en esta parte las convulsiones focales o parciales y las que se llaman generalizadas, hay incluso dentro de cada grupo diferentes tipos, subtipos de convulsiones. Entonces, por ejemplo, en las generalizadas hay unas que se llaman ausencias. Esto lo voy a mencionar porque va a quedar más claro con un video que vamos a ver. Las que les mencioné que se llaman tónico-clónicas, ¿verdad? Que estas usualmente las personas se asustan mucho. Unas que se llaman atónicas, y en el otro lado, en las convulsiones parciales, tenemos unas que se llaman crisis parcial simple, otra que se llama crisis parcial compleja y la crisis que es parcial pero que evoluciona a una crisis secundaria generalizada. Esto solo lo estoy mencionando porque nos va a quedar más claro en este video. Vamos a ver el video. El video no tiene sonido. Es un video realizado por estudiantes. No son de aquí de la Universidad de Costa Rica los estudiantes, pero ilustra muy bien los tipos de convulsiones. Cuando tenga que hacer una aclaración, yo la voy a hacer. El video me gusta porque lo ejemplifica de forma sencilla y es un video realizado por estudiantes. Entonces, voy a reproducirlo y les voy a ir contando. Nada más regálenme
un momentito porque más adelante tengo otro video y quiero compartir el de más adelante con sonido. Entonces hay que hacer un cambiecillo ahí. Muy bien. Entonces, retomando, esta es una estudiante que está ejemplificando una crisis parcial simple. Véanle cómo está la mano. En la crisis parcial simple, la persona sí tiene conciencia, o sea, sí está consciente de lo que está pasando, aunque ella se va con los ojos cerrados y se mueve la mano. Esto sería una crisis parcial compleja. Entonces, acá ya la persona no tiene la conciencia y vean el movimiento, se diferencia con otras que vamos a ver más adelante porque acá solamente se mueve. Esta es una que empieza como simple, entonces ella empieza como a sentir que algo le va a dar, empieza con un leve movimiento, eso es simple, ella todavía tiene conciencia, pero evoluciona a una compleja. Entonces, cuando ya evoluciona en la compleja, la persona ya no tiene conciencia y empieza con movimientos de este tipo. Vean que los movimientos son como flojos, son movimientos sueltos, el cuerpo se ve suelto y se ve flojo. Aquí empiezan las generalizadas, las que ocurren en ambas partes del cerebro. Una ausencia es un tipo de convulsión donde la persona puede quedarse viendo hacia arriba, ¿verdad? Como en este video, y luego simplemente la persona no se da cuenta de nada y sigue normal. En la que se llaman atónicas, la persona pierde el tono del músculo, simplemente se cae. Y en las que se llaman tónicas, más bien se estira, se mantiene firme, como en esta imagen, como podemos ver en el video. Esa sería una tónica. Ahora, en estas, las tónico-clónicas, vean la diferencia con las convulsiones iniciales, porque en esta la persona sí tiene movimientos, digamos, flojos, como los llamé al inicio, pero también tiene movimientos, vean aquí el brazo, donde está el brazo estirado, ¿verdad? Entonces es una combinación de dos tipos de convulsión que vimos. Y básicamente estas son convulsiones que la persona suele moverse mucho cuando está convulsionando y asusta mucho a las personas. Muy bien. Estas son otras que se llaman mioclónicas, que son como contracciones de los músculos. Entonces, como pueden ver en el video, ahí lo ejemplifican con una botella. No era necesario, pero la idea es que la persona básicamente va a tener un movimiento muscular en donde parece que son como contracciones. ¿Por qué una persona puede convulsionar? ¿Qué lo causa? ¿Qué causa que una persona convulsione? Bueno, ya vimos que las convulsiones son descargas eléctricas anormales que ocurren en el cerebro, pero se puede dar incluso por deshidratación. Cuando una persona está muy deshidratada, lleva un desorden que le llamamos electrolítico. Esto quiere decir que nosotros tenemos, cuando una persona está deshidratada, ustedes han visto que le dan suero. Entonces, ese suero contiene electrolitos, así se les llama, que en el cuerpo están de forma natural y si la persona está deshidratada, esos electrolitos están bajos. Cuando eso es en un nivel importante, la persona puede convulsionar. La fiebre en niños, en adultos también. Una fiebre en adultos también puede llevar a convulsiones, pero en niños es más frecuente y a eso se le llama convulsión febril. Más adelante vamos a ver un video de eso. Por epilepsia, ¿verdad? Que yo les mencioné al inicio, que en esta enfermedad hay convulsiones, pero que no todas las convulsiones son por esta enfermedad. Por consumo de drogas o incluso cuando una persona tiene una adicción por drogas y deja las drogas, se puede dar algo que se llama síndrome de abstinencia. Entonces, en ese síndrome experimentan una serie de signos y síntomas y dentro de ellos pueden estar las convulsiones. Igualmente con las intoxicaciones. Y aquí hago un anuncio porque en el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, que está ubicado en el Hospital de Niños, ellos reciben consultas y llamadas de forma gratuita para todo lo que sería cuando una persona se intoxica. Y sí, ellos han tenido que muchas veces dar consejos de cómo hacer ante las convulsiones,
porque es un signo o síntoma que ocurre con frecuencia cuando una persona se intoxica, ya sea por consumo de drogas de uso adulto o ya sea una intoxicación que no fue adrede, ¿verdad? No fue adrede, sino que fue un accidente. También cuando hay infecciones en el cuerpo, pensemos en una meningitis. Cuando hay una infección, como por ejemplo la meningitis, las personas pueden convulsionar, incluso con los medicamentos. Y aquí voy a aclarar algo. Se puede dar una convulsión tanto en personas que ya tienen una enfermedad como epilepsia y que dejan de tomar el medicamento o no tienen el medicamento adecuado. Muchas veces pasa, no sé aquí cuántos tienen familiares o conocidos que de repente ya sean o epilépticos o tienen otra condición por la cual convulsionan, tienen un tratamiento y les cuesta mucho a los neurólogos llegar al control de las convulsiones, ¿verdad? No es tan fácil. Aunque los neurólogos saben mucho, a veces los medicamentos en cada persona pueden reaccionar de manera diferente y entonces encontrar el medicamento en la dosis adecuada o la combinación de medicamentos en las dosis adecuadas para que no le dé convulsiones a la persona, pero que al mismo tiempo sí pueda controlarle las convulsiones, ¿verdad? Que no le dé convulsiones y que tampoco le dé efectos adversos. Entonces, ese equilibrio cuesta mucho encontrarlo. Vamos a admitir aquí a más personas. Entonces, puede ser desde este punto de vista, cuando una persona requiere el tratamiento, están en la búsqueda de los medicamentos ideales, o también puede ser en otro escenario que pues algún medicamento tenga un efecto en donde se pueda llegar a una convulsión, un efecto adverso, que no es común, que no se le presenta a todas las personas, pero también podría pasar. Y también se puede presentar convulsiones por tumores cerebrales. A esto muchas veces, y es muy común, cuando las personas, digamos, no saben que tienen un tumor cerebral, y a eso se le llama debut. Muchas veces ese debut es con convulsiones y se dan cuenta que es por resonancias y otros tipos de exámenes, se dan cuenta que es que tienen un tumor cerebral e inicialmente todo comenzó por convulsiones que antes la persona no tenía. Entonces tampoco es para alarmar, ¿verdad? No es el caso de todas las personas. Simplemente en la intención de esta diapositiva es que nosotros conozcamos qué puede llevar a que una persona convulsione. Y vean que aquí solamente un cuadrito dice epilepsia, que es la enfermedad, pero muchos otros son otras causas por las cuales una persona puede convulsionar y eso no significa que la persona sea epiléptica. Voy a explicarles cómo se da una convulsión. Resulta ser que cuando una persona experimenta una convulsión, empieza a sentir que le va a dar algo. La persona sí puede sentir. Entonces, a ese periodo se le llama pródromo o aura. La persona empieza a sentir, a veces pueden sentir un olor a quemado, a veces pueden sentir una sensación difícil de manejar, como angustia, a veces pueden tener una sensación visual, ¿verdad? Entonces, pueden ser diferentes formas de aviso. Por ejemplo, en las convulsiones tónico-clónicas empieza una fase tónica, luego una fase clónica, y para otro tipo de convulsiones simplemente después de ese aviso la persona convulsiona. Y después viene un periodo de recuperación, que es el periodo postictal, así se le llama. Ese periodo básicamente es un periodo de recuperación, que es normal en una persona que convulsione. Puede pasar que ya después de la convulsión le tome un tiempo reincorporarse o recobrar la conciencia, pero sí puede tomar la conciencia. Puede pasar que quede, por ejemplo, con la comisura de la boca digamos, estática y que poco a poco empiece otra vez a retomar su posición normal. Entonces, es un periodo de recuperación, pero también puede recuperarse o experimentar otros signos en este periodo de recuperación. Por ejemplo, puede pasar que la persona sienta ganas de llorar, entonces llore, o se sienta mal y llore, y es un periodo de recuperación después de la convulsión, donde el llorar, por ejemplo, puede ser algo normal, forma parte de este periodo postictal.
¿Cómo se ve una persona que está convulsionando? Se le suben los latidos del corazón. A eso se le llama que hay un aumento en la frecuencia cardíaca. Se le sube la presión también. La persona se puede ver confundida y puede incluso tener las pupilas, que es esta parte negrita del ojo, dilatadas, ¿verdad? Es decir, usualmente sería un puntito como este y más bien está de este tamaño. Entonces, así puede verse una persona que convulsiona, aparte del video que ya vimos, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de convulsiones y entonces no siempre se va a ver igual. Este video que les voy a compartir tiene una intención educativa. Les voy a hacer unas aclaraciones antes de ver el video. Primero, es un video realizado en España, entonces ellos dicen que en emergencias llamen al 112. Eso es porque es allá en España. Aquí llamaríamos al 911. Ese es nuestro número de emergencia. La segunda aclaración que me gustaría hacer es que este video es un video educativo y formal realizado en España, por ende tiene aspectos de la cultura española que no necesariamente coinciden con nuestra cultura en Costa Rica, pero que es algo que desde España se ve usual o se ve normal. Entonces voy a compartirles el video. Primero van a ver una parte de una persona que convulsiona, después van a ver una parte de cómo qué hacer cuando más bien el que convulsiona es un niño por fiebre. Entonces ahí se llama convulsión febril y el video es bastante concreto y apto para la charla del día de hoy. Si no se escucha, me avisan. Las convulsiones son contracciones involuntarias y repetitivas de los músculos. Las causas pueden ser varias: bajada de azúcar, lesiones cerebrales, algunas enfermedades como la epilepsia o la ingestión de ciertos tóxicos. En niños, la causa puede ser la fiebre. Estos ataques son repentinos y alarmantes y alteran el estado de conciencia de la persona que convulsiona. Durante un ataque con convulsiones, lo principal es evitar que la persona que lo sufre se haga daño. Es recomendable recordar o anotar la hora en la que empieza el ataque. Si se prevé la pérdida de conciencia, se intenta suavizar la caída. Cuando la persona está en el suelo, se desaloja el espacio de alrededor de objetos peligrosos y de testigos. No se la tiene que mover, salvo peligro inminente. Si es posible, se protege la cabeza de la víctima con alguna cosa blanda y se le afloja la ropa en torno al cuello para procurar asegurar la respiración. No hay que retener a la víctima ni ponerle nada en la boca en ningún momento. Después de la crisis, se abre la vía aérea y se comprueba la respiración. Si respira, se coloca en la posición lateral de seguridad y mientras se recupera, se anota la duración del ataque y se permanece a su lado. Cuando los niños de hasta 5 años tienen fiebre alta, pueden sufrir convulsiones. Son las llamadas convulsiones febriles, que se tratan igual que en los adultos. La diferencia es que una vez pasada la crisis hay que seguir con los primeros auxilios. Después de las convulsiones febriles, hay que prevenir el aumento de temperatura corporal y, si se puede, rebajarla. Se moja al niño con paños, mojados con agua tibia y no fría, ya que la fría podría empeorar la situación. Si el pediatra le ha asignado algún tratamiento, hay que continuar administrándoselo. En algunos casos, después de una crisis con convulsiones, habrá que llamar al 112. Estas situaciones son las siguientes: cuando la víctima queda inconsciente más de 10 minutos. Si después de 5 minutos las convulsiones no se detienen. Cuando es la primera crisis que sufre la persona o ya ha tenido varias el mismo día. Si la víctima no sabe por qué razón ha podido sufrir el ataque. Y siempre que hayan sido convulsiones no febriles en un niño. Ante un ataque de convulsiones, es importante anotar los tiempos de duración para saber si hay que llamar al 112. Si se presencia la caída, se intenta suavizar y se despeja el espacio del entorno. Si se puede, se protege la cabeza y se aflojan las piezas de alrededor del cuello. Después del ataque, se coloca en posición lateral de seguridad y cuando recupere la conciencia, se controla su estado. Si son convulsiones febriles, hay que bajar la temperatura en agua tibia, no fría. Muy bien, se me olvidaba hacer también otra aclaración y es que, regálenme un
un segundo. Es que, por ejemplo, si pensamos en España, es un país que en temporada de invierno está muy frío. Entonces, por eso, em, por ejemplo, ellos dicen que bajar la temperatura con agua tibia y no fría por el cambio de temperatura brusco. Sin embargo, acá para nosotros en Costa Rica sería simplemente que la temperatura del agua sea temperatura ambiente para bajar la fiebre ante una convulsión febril. Vamos a repasar un poquito esos aspectos. ¿Qué se debe hacer entonces ante una convulsión? Durante la convulsión es muy importante recordar y pensar, porque ya ustedes hoy en la charla están aprendiendo, entonces recordar, anotar la hora en la que inicia la convulsión. Entonces, ustedes están ahí, una persona se desploma porque va a convulsionar, inmediatamente buscan cómo amortiguar la caída. Entonces, en ese momento, sí es válido sostener a la persona para irle acompañando en la caída, que no se caiga de repente, sino que sea una caída amortiguada. También se le puede poner una almohadita, un paño en la cabeza para que no se lastime, siempre cuidando no obstruir la vía aérea, ¿verdad? No queremos obstruir la vía aérea. La posición lateral de seguridad, así se le llama, se usa para muchísimas cosas en primeros auxilios y básicamente es poner a la persona de medio lado. Entonces, cuando decimos que amortiguamos la caída, cuando decimos que colocamos a la persona de medio lado, todo eso no tiene que ser forzado. Es decir, no vamos a forzar el cuerpo de la persona que está convulsionando para ninguna de estas medidas. Y en ese momento vamos a recordar ver o verificar o decirle a alguna persona que vea y verifique la hora en la que inicia la convulsión. Y esto es un factor muy importante. Vamos a apartar cualquier objeto que se encuentre cerca de la persona y que le pueda causar una lesión. Por ejemplo, tijeras, por ejemplo, como veíamos en el video que habían como lápices, material de oficina. Pensemos en una silla también, objetos que puedan haber en el piso. Cualquier objeto que se encuentre cerca de la persona que está convulsionando y que le pueda causar una lesión, vamos a apartarlo. También si el paciente utiliza, si la persona que está convulsionando utiliza anteojos, vamos a retirar esos anteojos. Igualmente, si es una persona que utiliza corbata, ¿verdad? Vamos a retirar esa corbata. Todo eso lo vamos a hacer con el cuidado de no hacer un daño, sino simplemente retirar todo aquello que pueda causarle una lesión a la persona. Si la persona, por ejemplo, usa también, qué sé yo, algún collar incómodo o demás, podemos retirarlo. Se protege la cabeza colocando una toalla, como les decía, o una almohada o alguna prenda, un abrigo, ¿verdad? Para protegerle la cabeza. Siempre con el cuidado, como les decía, de no obstruir la vía aérea de la persona. Mida el tiempo total que tardó la convulsión. Entonces, la convulsión ocurre y la persona se recupera. Ustedes desde el inicio, ya sea que lo asignaron a una persona, le dijeron a una persona que se fijara en la hora de inicio o que ustedes hayan anotado la hora de inicio. Entonces, una vez que finaliza la convulsión, miden el tiempo que duró la convulsión. Usualmente las personas cuando convulsionan pueden durar de 1 a 3 minutos, más o menos de 1 a 3 minutos, puede extenderse hasta 4 minutos, pero casi siempre las convulsiones son cortas, son breves. Después de la convulsión, ¿qué hay que hacer? Revisar igualmente que la persona esté revisando. Revisar que la persona esté bien. Se puede corroborar si ya la persona está consciente. La persona, si no está consciente, se coloca en la posición lateral de seguridad, que es la posición de medio lado. Se revisa si presenta alguna herida o alguna lesión. Se mantiene con la persona. No deja a la persona sola, se mantiene con la persona hasta que recupere la conciencia y en caso necesario se llama al 911. ¿Qué no se debe hacer en una convulsión? Muy importante. No coloquen objetos en la boca de la persona porque eso puede llevar a que la persona se ahogue. Entonces, no se va a colocar un paño dentro de la boca de la persona. Eso no se hace porque puede favorecer que la persona más bien se ahogue. Tampoco se va a sujetar a la persona para impedir que se mueva.
porque incluso hasta podemos hacernos daño a nosotros mismos. Son movimientos involuntarios, entonces no vamos a impedir que la persona se mueva, pero sí podemos asegurar, por ejemplo, su cabeza, asegurar los objetos que están alrededor para que no se haga daño. Después de la convulsión, no dar alimentos o bebidas. Les comentaba esto de que a veces quedan con la comisura de la boca un poco torcida. La movilidad de la lengua también, a veces puede ser que no quede con una movilidad usual de la lengua, sino que más bien sea estática, y dar un alimento o una bebida en ese momento puede ser peligroso también. Y no se debe dar respiración boca a boca, ¿verdad? Eso no es algo que sea necesario. Entonces, ¿qué hacemos si alguien convulsiona? ¿Cuándo es que tenemos que llamar al 911? Vamos a llamar al 911 si es la primera vez que la persona experimenta una convulsión. ¿Usted ya ha convulsionado antes cuando la persona está ya recuperada y que tiene ya recobrada la conciencia? ¿Ha convulsionado antes? No, nunca me ha pasado, no sé qué me pasó. Entonces, hay que llamar al 911 porque está debutando y no se sabe por qué. Y ya nosotros vimos las causas que pueden existir de una convulsión. Si vemos que la persona es muy atlética, está corriendo, está ejercitándose, está haciendo mucho sol y la persona convulsiona, uno podría pensar que se pudo haber deshidratado a la persona. Pero si igualmente es la primera vez que convulsiona, entonces vamos a llamar al 911 porque no tenemos nada para revisarlo y para descartar algunas otras causas. Mientras que en un centro médico sí pueden revisarlo y descartar otras causas y al final decir, sí, sí fue una convulsión porque estaba deshidratado o deshidratada. O no, se encontró que existe en tal examen una anomalía. Entonces, por ahí es importante en esos casos llamar al 911. ¿Cuándo más? Cuando la persona no recupera la conciencia. Entonces ahí vemos casos donde, por ejemplo, la persona se deja de convulsionar, pero no recupera la conciencia. Se le habla, se le dice, se le llama por su nombre, se le toca, se le mueve y la persona no habla y no despierta y no recupera la conciencia. Entonces, inmediatamente vamos a llamar al 911 o indicarle a una persona que llame al 911. Ok, otro punto, la persona tiene diabetes o está herida. Entonces, también si la persona está herida porque se lesionó al caer o traía una herida ya de previo, o si la persona tiene este padecimiento de diabetes, que alguien diga, por ejemplo, si hay un familiar o algo y se conozca, entonces se llama al 911. ¿Por qué? Porque resulta ser que, por ejemplo, en esta enfermedad crónica, en diabetes, a veces las personas pueden experimentar una hipoglicemia, eso es que se les baja el azúcar, y a veces puede ser muy importante el nivel de azúcar que se tiene en sangre. Si es muy bajo, puede incluso hasta llevar al coma o a la muerte. Entonces, por eso siempre se recomienda que si la persona tiene diabetes y convulsiona, entonces llamar al 911. Y si, por ejemplo, tal vez hay una excepción ahí, y es que si es un familiar que ya conocemos que tiene el azúcar controlado, que comió, entonces no es un riesgo de que tenga el azúcar bajo. Entonces, en esos casos, tal vez sí simplemente se puede omitir llamar al 911 si la convulsión se recupera y la persona recobra la conciencia. Otro punto es si la persona se encuentra en alguna situación que ponga en peligro su vida, ¿verdad? Entonces, a ver, convulsionó, tal vez, no sé, tal vez en ese momento se recupera, ¿verdad? Recupera la conciencia, pero aún así experimenta alguna condición en la que su vida está en riesgo. Entonces, pensemos que ya tenga un padecimiento de previo o alguna otra situación que sea importante atender. Entonces, en ese caso, sí se llama al 911. Si se trata, por ejemplo, de una mujer embarazada, entonces también vamos a llamar al 911. Si la convulsión dura más de 5 minutos o si la convulsión se repite, ¿verdad? Se repite, se repite, se repite. Entonces no hay un periodo de recuperación y la convulsión se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces también ahí vamos a llamar al 911. Si es una convulsión no febril en niños, entonces es muy importante llamar al 911. Y ustedes me dirán, ¿y por qué en la febril no?
En la febril también se puede llamar al 911, pero por ejemplo acá ya vimos en los primeros auxilios intentamos bajar la temperatura, entonces podemos llamar e intentar bajar la temperatura. Es una recomendación que se puede realizar. Lo que pasa es que cuando, digamos, es un niño que nunca ha convulsionado, aparte no tiene fiebre, que o sea, la fiebre no explica la razón de ser de la convulsión, entonces es muy peligroso y hay que revisar por qué ese niño o niña está convulsionando. Por eso es que acá está anotado como una convulsión no febril en niños para llamar al 911. Hay algo que se llama estatus epiléptico, que ustedes verán, yo les dije, se llama al 911 si la convulsión dura más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos se caracteriza como una crisis duradera o dos o más crisis durante las cuales el paciente no retorna a su situación previa de conciencia, es decir, no recobra la conciencia. Entonces, a eso se le llama un estatus epiléptico. Ahora bien, se le llama refractario, aparte de estatus epiléptico, se le llama refractario cuando se mantiene más de 30 a 60 minutos. Entonces, igualmente, no vamos a esperar que una persona esté convulsionando media hora, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que si está durando más de 5 minutos, se llama al 911. Si, por ejemplo, la convulsión se está repitiendo, ¿verdad? Entonces tal vez la convulsión no es que es una sola por 5 minutos, pero sí le da y le vuelve a dar y le vuelve a dar, entonces también se llama el 911. Cuando llegan al hospital se puede presentar esa condición de que la persona siga convulsionando. Ahí empiezan a utilizar medicamentos diferentes para tratar de que la persona no convulsione. Pero puede pasar que la persona en ese momento, ya en el hospital con atención médica, esté convulsionando por 15 minutos. Entonces, a eso se le llama un estatus epiléptico refractario, a pesar, digamos, de que tenga el tratamiento con los medicamentos adecuados en ese momento. Las convulsiones febriles que les comenté, bueno, acá se debe controlar la temperatura del paciente, como vimos en el video. En caso de utilizar compresas, pañitos, estos deben de estar a temperatura ambiente, que era lo que yo les comentaba. Para acá, para Costa Rica, con que estén a temperatura ambiente es suficiente. Y voy a comentarles algunos casos en los que se puede llegar a convulsionar por el calor. No se me asusten, vamos a ver los casos y vamos a ver qué hacer en esos casos. Son casos que, bueno, tal vez ahora en verano, pensando en que en marzo ya ahorita está lloviendo, pero tal vez iniciando el verano, no sé si a alguien le pasó que andaba en la playa y le dio insolación, ¿verdad? Tal vez puede ser que en ese momento experimentó algunos signos o síntomas que no los llevó a una convulsión, pero sí podría llegar a pasar. Les comentaba que una de las causas de convulsión es estar deshidratado. Entonces, ¿qué causa la deshidratación? Puede ser un malestar de vómitos y diarrea. Pensemos en un virus. Esto puede llevar a la deshidratación y por ende la persona puede convulsionar. El ejercicio excesivo o incluso se combina el ejercicio con el clima, ¿verdad? Entonces, el clima ya por sí solito también puede causar un golpe de calor o alguna situación que puede llevar a la persona a convulsionar, pero si combinamos ejercicio y calor, por ejemplo, se puede llegar a convulsionar. Entonces, la deshidratación también puede generar calambres musculares y alteraciones mentales, hasta un estado de shock. ¿Cómo sabe una persona deshidratada? La piel, ¿verdad? Y las mucosas, llámese por ejemplo la boca, secas, se sienten secas. Los ojos están hundidos, ¿verdad? Las llamadas ojeras se le marcan más. Orina amarillo muy oscuro y poco frecuente. Por ejemplo, en niños hay un llanto sin lágrimas. Incluso se le puede ver lo que llaman la fontanela hundida. Acá algo que pasa es que se disminuye la presión y aumentan los latidos, entonces el pulso aumenta. Y también cambia el llenado capilar. Esto quiere decir que si se aprieta el dedo de una persona, se ve blanco y la parte rosada empieza a llenarse poco a poco. Entonces más lento del usual.
Por ejemplo, acá les mencionaba que en lactantes, en niños que están en lactancia, se pueden hundir las fontanelas y tener el llanto sin lágrimas. Esos son signos importantes porque nos indican que hay una deshidratación bastante a considerar y actuar en el momento. ¿Cómo? Bueno, se debe realizar una revisión del paciente, ¿verdad? Se le debe ver si el paciente o la persona está consciente, si la persona nos escucha, si la persona nos atiende, cómo se encuentra la persona, preguntarle cómo se siente, brindar soporte emocional. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una persona que salió a hacer ejercicio, que se puso muy mal, pensemos incluso en que la persona pudo convulsionar, ya aplicamos todo lo que vimos de primeros auxilios en las convulsiones, entonces le vamos a dar un soporte emocional. Vea, como era su primera vez que convulsionó, ya llamamos al 911, usted ahorita está bien, vamos a acompañarle, no se preocupe, la ayuda viene en camino, le van a chequear pues otras cosas, entonces quédese en reposo de momento. También se va a suministrar cantidades pequeñas de suero de rehidratación oral. Y acá las sales o los sueros de rehidratación oral, es importante hacer la diferencia que no es lo mismo que agua. Entonces, no es que vamos a dar agua, de preferencia sería una sal de rehidratación oral. Si no hay nada, pues entonces sí brindamos agua. Llamar al 911 o trasladar al paciente a un centro hospitalario, ¿verdad? Para una persona como ese ejemplo que les daba. Y en aquellos casos de deshidratación por esfuerzo pueden usarse bebidas de electrolitos y carbohidratos, ¿verdad? Como digamos bebidas energéticas. Se debe evitar el consumo de bebidas con grandes cantidades de azúcar en aquellos casos de deshidratación por un trastorno gastrointestinal, es decir, que la persona estaba con vómito y diarrea. Entonces no le vamos a dar ni una gelatina, ni le vamos a dar algo que tenga un alto contenido de azúcar, porque eso puede ser contraproducente. Y lo que les mencionaba, se evita el agua como primer recurso de reemplazo en niños, pero también en adultos, ¿verdad? Se prefieren las sales de rehidratación oral. Eso era la deshidratación. Ahora, un golpe de calor o insolación. No sé a cuántos de acá les ha pasado que tal vez fueron a la playa y se quemaron excesivamente. Entonces, un golpe de calor o insolación se presenta cuando hay una exposición importante al calor. Se da poca sudoración, o bien por exposición al calor, se da el golpe porque se permanece por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando las personas se quedan dormidas o los niños que juegan mucho, ¿verdad? En la playa, entonces se da esta insolación. Requiere una atención rápida porque se pueden presentar alteraciones como confusión, convulsiones, agresividad, conducta normal, alucinaciones, estado epiléptico e incluso llegar a un estado de coma. Ustedes me dirán, pero no, a mí me ha pasado, no he llegado a eso. Bueno, porque no estuvo por tanto tiempo expuesto a la misma fuente de calor. Ya se ve la piel roja, se ve la piel roja, se siente caliente, la persona siente debilidad, la persona se puede desmayar, le puede dar espasmos musculares, las pupilas le cambian en el ojo, se dan alteraciones digamos, su nivel de conciencia, empieza a haber un pulso más rápido, se dan alteraciones en la presión se le baja, y lo que les mencionaba, se pueden dar convulsiones. ¿Qué hacer? Siempre lo importante va a ser retirar al paciente de la zona de calor. Se retira el paciente de la zona de calor, se realiza la revisión, ver cómo está la persona, se baja la temperatura por medios físicos, entonces pensemos ahí en los pañitos con agua a temperatura ambiente, se suministra agua a temperatura ambiente en la parte exterior, de ser posible para tomar sales de hidratación oral, se brinda soporte emocional y se vigila, por ejemplo, el pulso de la persona, si se puede, se vigila que tenga pulso y se llama al 911. Entonces, importante, pues no dar, por ejemplo, acetaminofén, ¿verdad? Para disminuir la temperatura se debe retirar la ropa, rociar al paciente con agua a temperatura ambiente y permitir el flujo de aire, es decir, que se ventile, ¿verdad? Entonces a veces vemos que una persona se desmaya o convulsiona y toda la gente está a su alrededor, lo que les decía al inicio. Bueno, entonces ahí, si esto pasa, se aprovecha a la gente que se pueda aprovechar y se le dice, ayúdenme a mantener a las personas alejadas para que pueda haber ventilación, para que la persona
digamos, no haya un riesgo, más bien, no sea algo contraproducente, sino que se mantenga una zona de seguridad. Se colocan toallas o sábanas húmedas en el cuerpo o compresas frías sobre el cuello, ingles y axilas. También se puede dar un agotamiento que tal vez no es tanto como un golpe de calor, pero sí se da una pérdida de agua y de sodio importante en el cuerpo. Y entonces se puede dar, por ejemplo, por hacer ejercicios bajo del sol. Ahí se presenta una sudoración importante, dolor de cabeza, náuseas, vómito, piel fría, húmeda, pegajosa, espasmos, se le baja la presión. Y ahí es importante manejarlo porque puede evolucionar a un golpe de calor. Entonces, igualmente, se aleja la persona a un lugar más fresco, se procura que se mantenga en reposo, se le da el soporte emocional. El soporte emocional es básicamente decir, bueno, aquí estoy con usted acompañándole, cómo se siente, qué necesita. Entonces, eso es un soporte emocional. Vigilar la temperatura, si es posible igualmente dar suero oral, trasladar a la persona a un centro hospitalario si es el caso. También puede pasar que la persona se desmaye de una vez, entonces eso sería lo que se llama síncope por calor. Y también pueden pasar calambres o espasmos. Y ahí al final es lo mismo, se retira la persona de la zona de calor, se le da hidratación oral, ¿verdad? Por la boca, que empiece a tomar de poquito en poco, ¿verdad? Porque pensemos que si es una persona que está vomitando, no le vamos a dar que se tome rápido todo el suero, sino que sea poco a poco. Y se le dice a la persona que por favor guarde reposo. Recordemos siempre la prevención, ¿verdad? El uso del bloqueador, el uso de gorras o sombreros o sombrillas y sobre todo el mantenernos hidratados cuando vamos a zonas muy calientes para evitar este tipo de urgencias. La intención de esta charla es ver los primeros auxilios, pero como igual el tema de convulsiones, ¿verdad? Lleva los medicamentos, entonces a mí me gustó la idea de mencionarles, aunque sea, un poco los medicamentos que se utilizan para personas que padecen por X motivo de convulsiones, ya sea una persona que tiene epilepsia o ya sea una persona que a raíz de un tumor cerebral quedó con convulsiones o cualquier otro caso, ¿verdad? De los que ya vimos. Entonces, hay medicamentos que se utilizan como por ejemplo el Tegretol o la carbamazepina. Este medicamento a todos se les llama anticonvulsivantes o también se les puede decir antiepilépticos, con la diferencia que ya aclaramos al inicio, ¿verdad? Que no todas las personas que convulsionan es por epilepsia. Pero los medicamentos, por ejemplo, que se usan aquí en Costa Rica, uno de ellos es la carbamazepina. Ahora ustedes, tal vez alguno de aquí de pura casualidad use este medicamento y me diga, no, pero yo no convulsiono. Bueno, porque también tiene otros usos, ¿verdad? También la carbamazepina se puede mandar para un tipo de dolor que se llama neuropático. Tenemos otro que se llama la gabapentina, también cumple la misma función, es anticonvulsivante y también se puede utilizar para dolor de tipo neuropático. Tenemos la Mictal o la motrigina. Este también es un anticonvulsivante que se utiliza en el país y cada uno tiene efectos adversos o secundarios que pueden o no darle a la persona. Usualmente lo más común es que las personas empiecen a sentir mareos o sensación de letargo, ¿verdad? Que las personas se sienten, como dicen popularmente, atontadas. Entonces, eso es lo más común dentro de este tipo de medicamentos. También puede pasar que dé dolor de cabeza, visión borrosa, otros efectos adversos. Uno que es una emergencia, pero que no es algo que le vaya a pasar a la gente, solo es un efecto que se puede llegar a presentar y lo único que hay que hacer es estar atento, es con la motrigina, la Lamictal, un tipo de alergia que da en todo el cuerpo. Entonces es un síndrome que da y que se lleva al hospital y entonces a la persona la empiezan a atender, pero eso pasa de inmediato. Otros medicamentos, el Dilantin, ¿verdad? Que es la fenitoína, el Epival, que es el valproato, este es bastante común. El topiramato, que es un medicamento que también se utiliza, no es tan común, pero sí se utiliza. Y la pregabalina o la lírica, que también se usa para el dolor neuropático. Y el Epival también se usa mucho en migrañas, para migrañas. Entonces, acá igualmente,
los efectos adversos son todos semejantes, por ejemplo, sensación de sueño, por ejemplo, mareos, por ejemplo, dificultad al hablar, entonces empiezan a hablar como lento. ¿Qué pasa con esos efectos adversos? Las personas pueden desarrollar una tolerancia o no al efecto adverso. Entonces, por ejemplo, la somnolencia puede ir mejorando, a como la dificultad para hablar puede ser que se mantenga y entonces mejor sea cambiarle el medicamento. Otra cosa importante es que hay interacciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, pueden haber personas que tengan este Epival y que tengan la Mictal, ¿verdad? La motrigina y valproato. Y resulta ser que el valproato aumenta las concentraciones de la motrigina. Entonces eso al final se traduce como que sean más efectos adversos de este medicamento. Entonces son interacciones importantes que el neurólogo toma en cuenta y que desde la farmacia nosotros los farmacéuticos también tenemos que tomar en cuenta. Y que ustedes, si tienen alguna duda o consulta, igualmente nos pueden preguntar a nosotros aquí en el CIMED. Bueno, yo voy a entrar en un espacio.